trabajo. Si se fijan, me he venido desglosando o he venido paso a paso porque yo sé que hay algunos elementos que tienen cierto grado de dificultad al momento de determinarlos y no los podemos tomar a la ligera. Uno de ellos es la parte de los suplementos, que muchas veces lo toman a la ligera y solamente lo toman algunas personas como un elemento para complementar o como para tener holgura, y no tiene que ser así porque realmente eso pudiera dar mayor dificultad. Ahora bien, si se fijan por acá dentro de lo que yo les he colocado de la teoría, tenemos algo que nos dice que sería absurdo viciar lo que es la parte de los tiempos que nosotros tenemos, sumándoles un pequeño porcentaje por aquí y otro por allá, eh, y realmente eso sería como estar utilizando lo que nosotros conocimos como suplementos como un margen de elasticidad realmente, porque si se fijan, esto es lo que haríamos, ¿verdad?, al no calcularlos de una manera adecuada. Y resulta que de una u de otra forma jugar con eso como un margen de elasticidad nos puede traer dificultades. Ahora bien, en la parte de los suplementos, vamos a ver primero qué son estos. Son porcentajes que se le adhieren realmente a lo que es el tiempo que nosotros calculamos con cronómetro, aquel que nosotros hemos cronometrado. Pero entonces tenemos que tener cuidado cómo es que lo vamos a atribuir a esos tiempos básicos, porque si se recuerdan, nosotros hablamos por ahí de la valoración. Con la valoración del desempeño del empleado ya pusimos un porcentaje, pero con esto le vamos a agregar todos aquellos suplementos o aquellos elementos que se deben compensar, porque no todos trabajan bajo las mismas condiciones. Si es en un lugar en el cual la operación es repetitiva y se está haciendo con un martillo, no va a ser lo mismo que estar con otra en la cual tengo que tener concentración, como sería en una joyería. Y van a haber diferentes tipos de trabajo que dentro de lo que son nuestros movimientos motrices tienen que calificarse de una forma diferente. Entonces, si se fijan por ahí, en principio les he puesto un esquema. Este esquema que aparece por acá hace alusión a lo que es el apartado de las subdivisiones de los suplementos, donde tenemos unas que son las necesidades personales y las necesidades por fatiga, que nos van a proporcionar lo que son los suplementos fijos. A su vez, para tener los suplementos por descanso, nosotros tenemos algunos que son los suplementos variables. Los suplementos variables están contenidos a través de lo que es la tensión y el esfuerzo que puede tener lo que es el trabajo que se esté desempeñando, y otros factores que son de índole ambiental, que si se recuerdan en ingeniería de métodos, cuando se habla de esos factores ambientales, tienen que ver con la parte de las iluminarias, tienen que ver con la cantidad de ruido que pudiera estarse dentro de esos lugares. Entonces, tienden a verificar que esos climas son los que condicionan el hecho de que seamos o no más o menos productivos. Entonces, estos se van a tomar en consideración para tener los suplementos por descanso, pero los tres que son suplementos por contingencia, suplementos por razones de política de la empresa y los suplementos especiales se van a aplicar si es que procede, que muy raramente se hace. Realmente los que importan son estos que nosotros vemos acá, los suplementos fijos derivados de las necesidades personales y los derivados de la fatiga, más lo que es los suplementos variables de tensión, esfuerzos y los factores ambientales, para darnos estos por descansos. Entonces, si se fijan, si existiera alguno de estos, habría que sumarlos para obtener lo que son estos suplementos totales. A los suplementos totales, ¿qué es lo que se hace? Se le agregan a lo que es el tiempo básico para obtener el contenido de trabajo. Y con eso nosotros tenemos a lo que conocemos como el tiempo estándar o el tiempo tipo de las operaciones. Vamos a ver qué es lo que nos dice referente a cada uno de estos elementos. Si ustedes se fijan, empieza con los suplementos por descanso, donde es el que señala el tiempo básico al dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en determinadas condiciones, y para que pueda atender a sus necesidades personales. Su cantidad va a depender de la naturaleza del trabajo. Estos suplementos por descanso se expresan como porcentajes de el tiempo básico y se calculan normalmente elemento por elemento. Esto particularmente es cierto cuando el esfuerzo invertido en los respectivos elementos varía mucho. Por ejemplo, si al principio y al final de una operación hay que levantar, y SAR hace alusión a eso, si hay que levantar y bajar de una máquina a una pieza pesada, si se fijan,
dependiendo cuántas veces se vaya a ejecutar, esto me va a hacer que me incremente este suplemento por descanso. Estos mismos tienen dos componentes, que son los fijos y los variables, que los vimos por ahí. Nos sugieren que tendrían que estar los suplementos por necesidades personales, que son como para ir a beber agua, lavarse o ir al baño, pueden oscilar entre 5 y el 7%. Los suplementos por la fatiga básica, que casi siempre es una cantidad constante y se aplica para compensar la energía consumida en la ejecución de un trabajo y para aliviar la monotonía. Dice acá que es corriente que se fija ya por el 4%, ¿ya? Considerando que te tiene a un trabajador que cumple su tarea sentado, efectuando un trabajo ligero, en buenas condiciones materiales y no precisa emplear sus manos y piernas y sentidos, sino normalmente. Si se fijan, son como recomendaciones que nos dan por acá, pero ya vamos a ver qué sucede con las tablitas que tenemos por ahí abajo. Luego tenemos estos suplementos por contingencia, que me dice que es un pequeño margen que se incluye en el tiempo tipo para prever legítimos añadidos de trabajo o demoras que no compensa medir exactamente porque aparecen sin frecuencia ni regularidad. El porcentaje del respectivo suplemento por contingencias nunca debe ser o exceder el 5% aludido al total y solo deberá concederse cuando el analista esté absolutamente seguro que las contingencias no pueden eliminarse y están justificadas. ¿Se acuerdan el ejemplo que teníamos nosotros cuando llegaba el supervisor a darle ciertas indicaciones al operario mientras estaba ejecutando algo? Pues podría ser una de esas por contingencias, porque allá por decirles, cada 3 horas, a cada 2 horas, se llega a estar haciendo o teniendo esa conversación entre lo que es el supervisor y el trabajador, y posiblemente eso se deba de compensar o verificar si es necesario, pero en este caso se tiene que considerar. Luego tenemos los suplementos por razones de políticas de la empresa. Estos no pertenecen realmente al estudio de tiempo y deben aplicarse con cautela y solo en circunstancias bien definidas. Siempre deberá mantenerse totalmente aparte de los tiempos básicos y suponiendo que se empleen, se deberían considerar como una condición a los tiempos tipos, una adición, perdón, a los tiempos tipos, de modo que no alteren las normas de tiempo establecidas después del respectivo estudio. Porque igual, si se fijan ahí, si es una política de la empresa que realmente no forma parte de lo que es el flujo normal en los procesos productivos, puede llegar a afectar. Luego tenemos los suplementos especiales. Entre estos podemos tener actividades que normalmente no forman parte del ciclo de trabajo, pero sí, sin las cuales este no se podría efectuar debidamente. Tales suplementos pueden ser permanentes o pueden ser pasajeros. Cuando el trabajo se remunera por rendimiento basado en normas de tiempo, tal vez justifique el suplemento por comienzo que compense el tiempo invertido en preparativos o esperas obligadas que necesariamente se producen al principio de un turno o periodo de trabajo antes de que se pueda empezar la verdadera labor. Del mismo modo, puede haber suplementos por cierre por concepto de los trabajos o esperas habituales al final del día, suplementos por limpieza de carácter análogo para las oportunidades en que es preciso limpiar la máquina o el lugar de trabajo. No sé si ustedes se han fijado en los talleres que muchas veces después de terminar la jornada, pues es necesario que con un wipe, la máquina, si por decirles algo, si fuese un torno, pues con un wipe para empezar quitar lo que es toda la suciedad de metal que queda encima y luego de eso pues pasarle un wipe lleno de aceite para lubricar esa superficie y que no genere lo que es moho sobre lo que es cada una de las caras o elementos que están a la intemperie. Esto es con la finalidad de cuidar las máquinas. Quiere decir que ese proceso se tendría que efectuar en esa máquina durante todos los días y puede que sea un elemento que tuviera que considerarse. A veces lo toman en consideración entre una tarea y otra que lo van haciendo porque dependiendo del tipo de material que trabajen, de repente no quieren que se les vaya dañando dependiendo de cómo sea el trabajador que esté desempeñando esas labores, porque otras personas utilizan un líquido refrigerante que es el adecuado y otros no. Dentro de los talleres le meten líquidos que son inadecuados, entonces se tiene que estar limpiando esas superficies con mayor frecuencia porque hace que se deteriore más la máquina debido a la adherencia de lo que es óxidos. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo calculamos estos suplementos. Para estos suplementos por descanso pueden determinarse utilizando las tablas de tensiones relativas y tablas de conversión de los puntos. La primera que yo voy a utilizar aquí es la de la Peter Steel and Partners del Reino Unido. Hay muchas más que pudiéramos ver. Para estos ejemplos vamos a ver cómo es que las tenemos por ahí.
Nos dicen, el análisis debería efectuarse del modo siguiente. 1. Determinar para el elemento de trabajo en estudio el grado de tensión impuesta, consultando el acápite que corresponde en la tabla de tensiones presentada a continuación, así como la tabla de tensiones relativas. Por ahí lo vamos a ver porque hay unos factores donde dice que si son bajos, medios o altos, el nivel de tensión que se va a tener por ahí. Luego, asignar puntos según lo indicado en dichas tablas y determinar el total de puntos para las tensiones impuestas por la ejecución del elemento de trabajo, porque ustedes saben que mientras más trabajo tenemos y bajo las circunstancias con las que trabajamos, pues el rendimiento va a disminuir y se tiene que compensar con este porcentaje que nosotros le vamos a poner al tiempo de trabajo que realmente tendría que invertir las personas, y luego de eso extraer de la tabla de conversión de los puntos el suplemento por descanso que realmente le corresponda. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a usar la tabla para determinar la fuerza ejercida en promedio. En principio me dice acá, si el trabajador debe transportar un peso de 12.5 kilogramos, tenemos que ver si es un tipo de esfuerzo mediano, reducido o es un intenso. En las tablas correspondientes al tipo de esfuerzo, la tabla 2, 3 y la 4, se busca en la columna de la izquierda el renglón referente a esos 10 kilogramos. Lo voy a hacer de esta forma ahorita, miren. Si alcanzan a verificar cuando cambio de un elemento al siguiente, ¿verdad? Quisiera que me confirmen por ahí. Si alcanzan a verificar cuando me paso de una cosa a la siguiente para que no nos vayamos a perder. Sí, ingeniero. Sí. Vale. Bueno, entonces Sí. vale, muchas gracias. Si se fijan entonces, en este caso me voy para las tablitas y me dice en principio para esta que nosotros vamos a ver este elemento con 12.5 kilogramos. Entonces vengo yo y me voy a esas tablitas con las que estábamos trabajando y buscamos acá. Sí, como si se fijan me decía que viera que si era bajo, mediano o alto para lo que era la parte del tipo de esfuerzo que tengo, 12.5 kilogramos. Si yo lo busco en esta tabla de tensiones relativas, voy a tener que irme para acá. Si se fijan, aquí me dice si es un esfuerzo mediano, si es un esfuerzo reducido o si es un esfuerzo intenso. Por eso hay que ponerle algo de cuidado a lo que sería esto que tenemos acá. Me dice, el número de puntos atribuidos del promedio de la fuerza ejercida dependerá del tipo de esfuerzo realizado. El esfuerzo realizado está clasificado de la manera siguiente. Me dice, es un esfuerzo mediano cuando el trabajo consiste principalmente en transportar o sostener cargas, traslapar, cuando ponemos una cosa encima de la otra, martillar y otros movimientos rítmicos. En esta categoría se incluye la mayor parte de las operaciones. Luego tenemos el esfuerzo reducido, que me dice que se va a dar cuando se desplaza el peso del cuerpo a fin de ejercer una fuerza, por ejemplo, accionar un pedal, presionar un artículo con el cuerpo contra un disco de bruñir. Los discos de bruñir me estaban hablando de los esmeriles que nosotros conocemos. Sostener o transportar cargas bien equilibradas, sujetas al cuerpo por faja o colgadas de los hombros. Los brazos y las manos están libres. Son las condiciones que me dan para poderle ir poniendo lo que son los porcentajes o la clasificación en la cual van a estar. Y luego me dice que el intenso va a ser cuando el trabajo consiste principalmente en levantar cargas, ejercer fuerza mediante el uso prolongado de determinados músculos de los dedos y de los brazos, levantar o sostener cargas en posturas difíciles, manipular cargas pesadas, colocarlas en posiciones difíciles, efectuar operaciones en ambientes calurosos, trabajar metales en caliente. Y si se fijan en esta categoría, los suplementos por descanso deberían atribuirse solo después de haber hecho todo lo posible por mejorar las instalaciones a fin de aliviar la tarea física, porque este esfuerzo intenso, de hecho, si se fijan, tendría que como se dice por acá, ¿verdad?, buscar disminuirlo, porque una persona que esté durante periodos de tiempo demasiado largo bajo estas exposiciones, por ejemplo con temperaturas demasiado altas, tiende a tener una descompensación mucho más rápido. Entonces el rendimiento dentro del puesto de trabajo también se ve afectado. Bueno, para nuestro caso nos decía que si es un peso de 12.5 el que va a trasladar, nos dice, ¿verdad?, que debe transportar un peso de 12.5 kilogramos, se determina el tipo de esfuerzo, si es mediano, reducido o intenso. Si se fijan ahorita, si yo reviso acá, me dice transportar, en el de esfuerzo mediano, transportar o sostener cargas, que es este que tenemos acá. Si revisamos acá, eso es lo que nos dice, ¿ve? Debe transportar un peso de 12.5.
Si ese es el caso y me queda en lo que sería el esfuerzo mediano, me tengo que venir acá abajo y busco en las tablas. Si se fijan, deberían estudiarse los elementos en relación con las condiciones de esfuerzo reducido, mediano o intenso de las tablas 2, 3 o 4, que indican los puntos que se atribuirán según el tipo de esfuerzo o la fuerza ejercida en promedio. Entonces, si revisamos nosotros acá, como ese me decía que era de 2, si se fijan, esto de acá son kilogramos, tanto dirigidos hacia lo que es la izquierda como dirigidos hacia lo que es la derecha. De acá, entonces yo pudiera verificar lo que es esta parte desplazándome hacia la derecha y hacia abajo. Entonces si reviso, me dice que son 12.5. En este caso yo tendría que recorrer una distancia hasta 10 y desde 10 buscar donde están 2.5 para que me dé un total, en este caso, que sería de 30 puntos del esfuerzo mediano que nosotros tenemos ahí. Estos puntos luego tendremos que convertirlos. Si tuviéramos que convertir esto, bueno, no lo vamos a hacer con el siguiente ejemplo, pero vamos a ver qué nos decía acá. Nos decía en las tablas correspondientes al tipo de esfuerzo, buscamos, se busca en la columna de la izquierda, el renglón de 10, y luego nos desplazamos 2.5 hasta poder los puntos atribuidos de 12.5. Y si se fijan, cuando hacemos eso, nos quedan exactamente esos 30 puntos que están ahí, que son estos que corresponden a lo que sería 10 kilogramos más 2.5 para llegar hasta las 12 que nos decía por ahí. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice usar la tabla de porcentaje de suplemento por descanso según el total de puntos atribuidos. Y me dice, si el número total de puntos atribuidos a las diferentes tensiones se eleva a 37, no como en el anterior que era de 30, tenemos que buscar lo que es el porcentaje. Entonces voy a buscar esa tablita donde estén los totales. Si se fijan, estas hasta las 4 eran para los otros elementos. Y aquí está donde, si se fijan aquí, en estos dos ejemplos que les he puesto ahorita, ya están cocinados la cantidad de puntos que nos van a dar. Cuando nosotros lo determinemos, que es en el tercer ejemplo, ahí nos vamos a auxiliar de estas que están acá. Entonces, si se fijan, voy a buscar esa donde están ya los totales, porque lo que busco es esta tabla de conversión de puntos para tener los porcentajes de suplemento. Para este caso, si se ve en el segundo ejemplo, me decía que era un 37 puntos. Entonces, si yo me vengo acá, igual que en aquella, tengo que recorrer hacia la derecha y hacia abajo. Si se fijan hacia abajo, va de 10 en 10 hasta el bendito, no va de 10 en 10 completo. Y si me voy hacia la derecha, va de 1 en 1 hasta llegar a 9. Entonces, para nuestro caso ahí, me decía que eran 37 puntos. Ups. A ver si puedo quitar eso porque eran 37 puntos. Entonces, si son 37 puntos, yo tendría que ubicarme acá, recorrerme, si se vean, hacia abajo hasta 30 y a la derecha en el número 7. Entonces, el punto donde coinciden lo que sería la fila con la columna, que es me da el porcentaje total que tendría que atribuir. En ese caso tendría que ser un 18% de la fatiga al que se le va a agregar a lo que es el tiempo básico que hemos calculado con cronómetro. Veamos por acá, que si se fijan en lo que me dice acá, ¿verdad? Nos vamos de 30 en la tabla de la columna de la izquierda, en la línea correspondiente a 30, seguir esa línea hacia la derecha hasta llegar a la columna 7, para que nos sume los 37 puntos y nos queda un valor de 18%, que es lo que nosotros acabamos de corroborar por ahí. Ahora veamos este otro. Este ejemplo nos dice lo siguiente: es el accionamiento de una prensa mecánica. Cuando la guarda de la prensa se abre automáticamente, si se fijan, son como el elemento en el cual vamos a colocar la pieza donde se va a dar lo que es el golpe. Nos dice entonces estirar la mano izquierda hasta la pieza, asirla o tomarla, extraerla con la mano izquierda, se lleva la pieza hasta el recipiente previsto, mientras la mano derecha coloca una pieza no trabajada en el troquel.
Luego, retirar la mano derecha mientras la izquierda cierra la guarda. Accionar la prensa con el pie simultáneamente. Estirar la mano derecha hasta el recipiente, asir una pieza y orientarla en la mano. Se lleva la pieza hasta la guarda y se espera hasta que ésta se abra. En esto utilizan una prensa de 20 toneladas con una extensión máxima de brazo de 50 centímetros, una posición algo forzada, sentado en la máquina y tenemos un departamento ruidoso pero con buena luz. De este enunciado que acabo de leer, no sé si tienen alguna duda referente a él, si todo se entiende. Se los digo porque no sé si alguna vez ya vieron una prensa de este tipo, una prensa mecánica. Bueno, supongo que sí la han visto entonces. Bueno, entonces continuamos por acá. Bueno, si esto es así, yo tengo que verificar cuáles son los elementos que van dentro de los elementos que vamos a considerar. Resulta que aquí arriba, al principio, me aparecen aquí lo que son los grados que voy a tener y los puntos asignados a diversas tensiones. En la tabla 1 me dice que cuando yo voy a sacar esto, voy a tener una tensión física provocada por la naturaleza del trabajo, voy a tener una tensión mental y voy a tener una tensión física o mental provocada por la naturaleza de las condiciones de trabajo. Y si se fijan, cada una tiene una subdivisión. En la tensión física provocada por la naturaleza del trabajo, tenemos que considerar la fuerza ejercida en promedio, la postura, las vibraciones, si hay un ciclo breve, si se utiliza ropa molesta. En la tensión mental tenemos que ver la concentración o ansiedad que pudiera derivar del trabajo, la monotonía con la cual se efectúa, la tensión visual y el ruido. Si considero ahora la tensión físico-mental provocada por la naturaleza de las condiciones de trabajo, tengo que ver la temperatura, si hay una humedad baja, mediana o alta. Tengo que verificar la ventilación de ese lugar de trabajo, las emanaciones de gases si es que existen, la cantidad de polvo que pudiera estar allí, la suciedad y la presencia de agua. Ahora bien, si me regreso a eso que estábamos viendo, bajo esas condiciones que tenemos acá, me voy a lo que es la tabla de, en principio me dice tensión física en la fuerza ejercida en promedio. Si nos vamos para acá a lo que es la tabla de tensión física, que es esta de acá, si se fijan, estamos hablando de un elemento que tiene lo que son, ¿cuántos kilogramos? No sé si los mencionaba acá. Ocupa 20 toneladas, no me da el peso del elemento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la fuerza en kilogramos. Al tratarse del accionar de una máquina, solo se presiona un pedal que está en la parte de abajo. Entonces se dice, y aquí lo podemos ver, que es un esfuerzo reducido. ¿Ya? Voy a buscar por acá que hay otra tablita. Creo que quizás no metí esto. ¿Dónde está? Permítame. Porque aquí está el de postura. Bien, aquí está. En esta de la fuerza ejercida en promedio. Como si se fijan, en este caso, si ustedes le van acá, esta fuerza ejercida está en este rango de 0,85, lo pueden poner de 100 a 113, pero ¿cuánto es la fuerza que se tiene que efectuar para ejecutar esta acción? Cero realmente, o es una fuerza bastante reducida en este caso. ¿Ya? Luego nos dice por acá, al tratarse del accionar de una máquina solo se presiona un pedal y el esfuerzo es reducido y no merece puntuación. Ahora vamos a la postura, que es la siguiente tablita que seguía acá abajo. Si se fijan, este es el A1, factor A1. Me voy luego lo que es el factor A2, postura. Y me dice acá que yo tengo que revisar, determinar si el trabajador está estado de pie,
está sentado, de pie, agachado, en una posición engorrosa, si tiene que manipular una carga, y si es fácil o difícil de manipular. Entonces me pregunta acá si es sentado cómodamente, sentado incómodamente, o a veces sentado y a veces de pie, y de pie andando libremente. Entonces si se fijan, para cada uno de ellos, si es sentado cómodamente, 0. Si es sentado incómodamente y a veces de pie, 2. Y si es de pie y andando libremente, 4. Y así se va subiendo, bajando escaleras sin carga, de pie o andando con una carga, subiendo, bajando escaleras de mano o debiendo a veces inclinarse, levantarse y estirar o arrojar objetos, y ahí le va aumentando, levantando peso con dificultad, traslapando lo que son balastos a un contenedor, es decir, llenando o pasando de un elemento pesado al siguiente, debiendo constantemente inclinarse, levantarse, estirar o arrojar objetos, extrayendo carbón con un zapapico, que en este caso para nosotros es lo que conocemos como una piocha, ¿verdad? O tumbado en una beta baja, dices. Son posiciones o elementos que utilizan en otros países o le ponen otro nombre a veces. Entonces, si revisamos ahí en la postura, en principio se supone que puede estar sentado, y al observar a veces le toca estar de pie con una puntuación de 4 puntos. En este caso, al observar la tabla 1, se posee un esfuerzo bajo porque está entre 0 y 5. Si lo revisamos acá, me voy a la tabla 1, ¿ya? Un esfuerzo bajo entre 0 y 5, y luego procedo a revisar de nuevo acá. Las vibraciones. Se inspecciona que como sujeta el material con una prensa o guillotina mecánica, posee una puntuación de 2. En este caso, al observar la tabla 1, queda en un grado bajo, está entre 0 y 4. Vamos a ver la tablita de vibraciones. Y si se fijan, estábamos en el A2, ahora pasaríamos al A3, y me dice, en el A3, estas vibraciones, se considera el impacto de las vibraciones en el cuerpo, extremidades o manos, y el aumento del esfuerzo mental debido a las mismas o a una serie de sacudidas o golpes que se puedan tener. Entonces, si se fijan, nos dice primero traslapar materiales ligeros, puede ser con máquina eléctrica o afín, sujetar material en el trabajo con prensa o guillotina. Que si se fijan, es este el caso que nosotros tenemos ahí, ¿ya? Con prensa o guillotina. Entonces, por eso se le asigna ese valor de lo que son 2 puntos. Acá lo tengo estipulado. Luego revisamos la parte del ciclo breve. En este caso, al ser automatizado con una prensa, el tiempo es menos de 5 centiminutos con 10 puntos. Por lo tanto, vamos a ver acá. Vamos a buscar lo que es este apartado de lo que es el ciclo. Si se fijan, me dice, si un trabajo es muy repetitivo, una serie de elementos muy cortos forman un ciclo que se repite continuamente durante un largo periodo, se atribuye puntos como se indica a continuación. Entonces, en este caso, si se fijan bien, queda con menos de 5 y se atribuye una valoración de 10 puntos. Entonces, si yo reviso en ese ciclo breve, que va entre 7 y 10, se atribuye un grado alto para este caso en la tensión física, y nos vamos a ver acá arriba. Mira. Por eso es que aquí vamos a tener que tener lo que sería las tablas a la mano, ¿ya? Si se fijan en ese apartado, en el ciclo breve, se le ha atribuido una clasificación alta debido a esto. Si revisamos, nos dice después que vamos a analizar lo que es la tensión mental. Si veo el apartado de la tensión mental, tengo que ver la concentración o ansiedad. A ver qué nos dicen eso de la tensión mental. Nos venimos para acá de nuevo y sería ya no A, sino que iríamos a B, ¿verdad? En la parte de la ropa molesta, pues no hay ningún elemento con el cual ellos estén trabajando que le pueda indicar esto, y nos vamos a la tensión mental. En el primero, que es la concentración o ansiedad, si se fijan aquí, me dice que si hay un montaje corriente o traslapo o balastos, 0. Hacer un embalaje corriente, lavar vehículos, empujar un carrito, 1. Alimentar troquel de prensa sin tener que aproximar la mano a la prensa, rellenar de agua una batería, pintar, juntar lotes pequeños y sencillos sin necesidad de prestar mucha atención,
Tenemos acá coser con una máquina o con guía automática, pasar un carrito a recoger. Si se fijan, para nuestro caso, en ese apartado de la concentración o ansiedad, al tratarse de alimentar una prensa a mano, se asignan 6 puntos, ya que caen en un rango y caen en un rango medio. Si revisan ustedes, acá correspondería a esto: cargar o descargar toquel de una prensa o alimentar esa prensa a mano, dándole estos 6 puntos que están acá, ¿ya? Si vamos a ver esos 6 puntos, de nuevo con la tabla número 1, para eso, si se fijan, está entre 5 y 10, por lo tanto está en una clasificación mediana. Luego vemos la parte de la monotonía. En la monotonía, vamos a ver lo que es, a qué corresponde. Venimos por acá abajo, buscamos. La monotonía consiste en el grado de estímulo mental y en el caso de trabajar con otras personas, espíritu de competencia, música, etcétera, dependiendo de qué se estén desempeñando. Entonces, si se ve en este caso, efectúa de a 2 un trabajo por encargo, limpiar zapatos solitariamente durante media hora, efectuar trabajo repetitivo, efectuar trabajo no repetitivo, hacer una inspección corriente. Esto es lo que toca hacer acá, inspecciones corrientes, ¿ya? Porque si se fijan ustedes, realmente tiene que tener algún dispositivo de toque, lo que es esta prensa, porque de lo contrario podría agarrarle la mano a esta persona. Luego vamos a la parte de la atención visual. Si nos desplazamos por acá con la atención visual, va a tener lo que sería un elemento, el cual, si se fijan ustedes, inspecciona defectos fácilmente visibles. Esto de acá, si inspecciona defectos fácilmente visibles, agrega 2 puntos. Y luego inspecciona con intermitencia defectos de detalles, que es este de acá, le agrega otros 4 puntos. Entonces podríamos decir que al final en esto vamos a tener más de lo que, porque si ustedes revisan por acá, para este caso de la atención visual, nosotros tendríamos acá los defectos fácilmente visibles, puntuación de 2, si se inspecciona con intermitencia los defectos de detalle, se tiene una puntuación de 4, pero en este caso se obtiene un promedio de 2 más 4 entre 2, es decir, 3 puntos, que dan un grado. Fíjense bien, yo ahorita estoy colocando acá cómo voy a obtener cada uno de los elementos que ahí están. Si ustedes revisaron este ejercicio, al final les aparece esta tablita, ¿ya? Y si se fijan en la tablita, se va colocando cada uno de los elementos de los que yo les estoy mencionando en la parte de arriba. Pudiese darse que les pudiera poner como un ejercicio que ustedes les doy esto lleno y vayan a identificar de qué se trata cada uno de los elementos en las clasificaciones que ahí están. Desgraciadamente, si se fijan, ustedes no han podido ir a practicar para decir lo voy a hacer de esta forma, pero no nos queda más pues que tratar de ejercitar, de mostrarles cómo se va desarrollando con este método en este caso. Ahora vamos a ver el apartado de arriba. Van a disculpar si escuchan ruido de fondo, pero acaba de empezar a llover. Nos vamos en el ruido. Considerar si el ruido afecta la concentración, si es un zumbido constante o un ruido de fondo, si es regular o aparece de improviso, si es irrelevante, sedante. Se ha dicho que el ruido es un sonido fuerte producido por otra persona y no por mí, ¿verdad? En este caso que tenemos ahí. Entonces nos dice que trabaja en una oficina tranquila y sin ruido. No. En un taller que tenemos montañas, sí. Trabaja en una oficina de centro de ciudad, obviamente tiene ruido de tráfico, trabaja en un taller de máquinas ligeras, el ruido distraiga la atención, en un taller de carpintería, antes de funcionar un martillo de vapor en una traba, hacer remates, un motilero, perforar lo que es pavimentos en una carretera. Ya no se oye nada, ingeniero. Voy a tratar de acercarme un poquito más. Lo siento mucho porque aquí la lluvia nos está afectando por acá.
alcanzan a escuchar ahorita. Para este caso se le adjunta lo que es algo que tendría que ver con esto, como cuando se trabaja en un taller de carpintería con tierra. Y se verifica con un grado muy alto. Voy a ponerle por acá. Esto que corresponde a lo que nosotros encontramos acá. Como va entre 3 y 7, se da un grado medio. Estamos en las condiciones de trabajo, en cuanto a temperatura y humedad, ventilación, forma, no se encuentra en la expansión y emanaciones de gases. No existen en cuanto a suciedad, se puede atribuir 2 puntos por el barrio de basura y un grado bajo y 11 puntos por respecto de agua. En resumen, quedaría de esta forma, como se debe investigar con la clasificación de lo que es el esfuerzo en los puntos derivados. Se hace la sumatoria de los puntos, quedan 37 y que si le vean al final, si lo revisamos estos 37 puntos, nos da el 18%. Me comentaban que casi no me estaban por ahí. Espero que acá con mi máquina si se alcanza a escuchar, entonces cuando yo lo suba, si van a escuchar estos mercados que posiblemente hasta donde ustedes están no se alcanza a discernir en este momento. Y pues les pudiera decir que si tienen dudas al respecto, pero no sé si me alcanzan a escuchar. Voy a detener la grabación en este momento.